Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entrenos. El día de hoy vamos a hablar sobre una enfermedad que, bueno, pues desgraciadamente está bastante prevalente en el mundo. Según la OMS, en el 2019 perdieron la vida alrededor de 1,5 millones de personas a causa de esta enfermedad y se estima que 463 millones de personas sufren algún tipo de esta enfermedad, como es la diabetes, que es de lo que vamos a hablar hoy. Para ello, he invitado pues, a un especialista en el tema. Él se llama Enol Sierra y, bueno, os lo voy a presentar primero. Él es licenciado, es graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, especialista en diabetes. Le ha entrevistado el ABC con esta temática del ejercicio físico y la diabetes. Es profesor en el Máster de Ejercicio Físico y Salud, impartiendo en la Universidad Europea de Madrid el módulo de diabetes y además pues ayuda a 200 personas aproximadamente al año con un programa que se llama Stop Diabetes. Él es Enol Sierra. Enol, muchas gracias por colaborar hoy con nosotros. ¿Cómo estás, tío? Nada, Ernesto, un placer estar aquí contigo y muchas gracias por invitarme y poder un poco divulgar y concienciar más sobre diabetes, que bueno, que nunca es demasiado, siempre hace falta. Eso es. Genial. Pues mira, Enol, me gustaría empezar pues, con algo muy simple, que es como, pues, definir un poco para la gente, para que pueda entender qué es realmente la diabetes. Esta es una pregunta que me la hacéis siempre como si fuera sencilla y la verdad es que es súper complicada porque hay un problema con el tema de la nomenclatura, ¿no? Porque ¿qué pasa? Normalmente cuando tú hablas de una enfermedad, la terminología, el concepto de la enfermedad, pues ya te dice la causa, ¿no? Por ejemplo, hipertiroidismo, pues mucha activación de la tiroides, ¿no? Pues ¿Sí? ya lo sacas tú, más o menos. Pero realmente en la diabetes no está explicando la causa de la enfermedad el nombre. De hecho, bueno, esto lo explico en mi libro, La mentira de la diabetes, por si alguien lo quiere ver, pero al final tienes que entender que la diabetes, el nombre, significa fluir a través de, significa glucosa alta, en definitiva, ¿vale? Sobre todo por los síntomas. Entonces, la diabetes en sí lo que significa es glucosa alta. ¿Qué pasa? Que esto no es el problema, esto no es la causa y por eso hay tanto problema con el nombre y la gente no entiende bien lo que le pasa, porque dependiendo del tipo de diabetes, las causas son unas u otras, aunque la glucosa alta sea el patrón común, luego realmente no tiene nada que ver un tipo de diabetes con otro. Vale. Es decir, que como has dicho, hay un patrón común en esos tipos de diabetes. Realmente todos sabemos que hay dos tipos, ¿no? Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, pero realmente entonces, Enol, ¿cuál es la gran diferencia entre esos dos tipos de diabetes? Mira, realmente hay muchos tipos, eh, ¿Vale? pero no se sabe, pero lo más fácil de entender es el tipo 1 y el tipo 2. A ver, pero luego hay ¿Vale? también cosas así monogénicas, genéticas, como la MODY, luego hay pues la insípida, que tampoco tiene nada que ver. Yo no la llamaría ni diabetes, no sé por qué la llaman diabetes. Hay, Ujú. hay muchos, ¿no? Pero dos grandes grupos son la tipo 1 y la tipo 2. Y la principal diferencia que hay, así a nivel básico, es que en la tipo 1 el problema es una deficiencia en la secreción de insulina. Es decir, tú tienes un ataque autoinmune, es una enfermedad autoinmune, o sea, el origen es que tus propias defensas se atacan a sí mismo, atacas tu propio cuerpo, como todas las enfermedades autoinmunes, y lo que haces es destruir las células beta del páncreas, que son las productoras de insulina y de otros componentes. Pero principalmente las que nos interesa es que destruye la insulina y entonces no puedes regular el nivel de glucosa en sangre y se dispara. Entonces, Vale. por eso hay glucosa alta, porque no hay capacidad de producir insulina a Ujú. través de, como digo, de un ataque autoinmune. Tienes que Vale. entenderlo como que tú estás en la guerra, ¿no? Y estás ahí todo estresado, todo ajetreado, porque te van a matar, porque te caen bombas por todos lados y no sabes qué hacer, pues tu sistema inmune le pasa un poco eso y lo que hace es que empieza a disparar y hace fuego amigo, ¿no? Que llaman, que matas a, Ujú. a tus propios compañeros y luego te quedas ahí solo y ya ves tú. Pues eso es lo que pasa en la diabetes tipo 1. En cambio, en la diabetes tipo 2, normalmente solemos ver la cosa contraria. Lo que solemos ver es que el origen causal es más resistencia a la insulina. No es una enfermedad autoinmune, sino es una enfermedad de estilo de vida. Se va causando una resistencia a la insulina por exceso, sobre todo
por crear un superávit crónico de energía, por falta de músculo, por muchas cosas, ¿no? Al final, lo que tenemos que entender es que aquí es como que tienes mucha insulina en los primeros estadios de la enfermedad. Tienes mucha cantidad de insulina, lo que se denomina en clínica como hiperinsulinemia compensadora, y esta mucha cantidad de insulina pues hace al final que generes una resistencia y que sea resistente a la insulina y que por eso se te eleve la glucosa, porque esa insulina no funciona bien. Pero realmente aquí tienes mucha insulina. Una enfermedad sería por muy poca secreción de insulina y otra por mucha, por demasiada, en hecho. Tú tienes que verlo como una planta, ¿no? Tú tienes una planta y a mí me dice mi mujer, Enol, riega las plantas. Y yo voy a regar las plantas y ¿qué pasa? Que tú las riegas y le echas agua, la planta está fenomenal, maravillosa, ¿no? Entonces tú dices, joder, qué bien le viene el agua a las plantas, vamos a regarlas a saco. Y tú le empiezas a regar, le empiezas a echar agua, le empiezas a echar agua, la encharcas y llega un momento que la planta cierra los poros, se seca y se seca por completo, aunque le eches un montón de agua. ¿Y por qué? Porque la estás ahogando, la planta se da cuenta. Entonces, cierra los poros y se tiene que proteger de eso. Entonces, la resistencia a la insulina no es mala, es que tu cuerpo se está protegiendo de esa hiperinsulinemia tan grande que le estás dando. Y luego yo llego y tú puedes decir, ¿cómo puede ser que tenga la insulina alta y si la glucosa está alta también? Pues lo mismo me pasa a mí con mi mujer. Yo le digo que la he regado y la planta está seca. Ya, ya. Con lo cual, en la diabetes tipo 2 puede ser que en muchos casos sea por un tema de hábitos, ¿no? O un tema de autocuidado, que al final pues, no has tenido unos buenos hábitos y se ha generado esa resistencia a la insulina. Y en el caso de la diabetes tipo 1 entonces es más bien genético, No. ¿no? Esto es muy difícil de explicar, pero yo te lo voy a Vale. explicar fácil, ¿vale? Mira, es autoinmune, ¿vale? Vale. Entonces, siempre se ha hablado, tú no tienes la culpa de esto, Ernesto, siempre se ha dicho que la tipo 1 es genética, ¿vale? Yo te voy a dar datos que, bueno, yo he extraído para mi libro y te los voy a dar aquí en primicia. Si tu madre tiene diabetes tipo 1, el riesgo de que tú tengas diabetes tipo 1 es de entre un 2 y un 3%. Vale, muy poco. No es hereditario. Flipa. Vale. No es hereditario. En cambio, si tu padre tiene diabetes tipo 1, tu riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 es de un 7%. En Muy los hombres ya levemente. sube más, vale. Sí, pero es muy leve, no Muy es, poco, sí. es irrelevante realmente. Sí. Lo que pasa aquí es que es eso. Sabemos además por los datos que la mayoría de personas que tienen predisposición genética a desarrollar diabetes tipo 1 no la desarrollan nunca. ¿Vale? Wow. Entonces, lo que sí que está claro es que para desarrollarla necesitas una predisposición genética. Pero aquí es lo que sabemos de la epigenética, ¿no? Eso que una cosa es tener los genes y otra que se activen, que se disparen, etc. Entonces, esto es interesante, que siempre se ha pensado que era una enfermedad genética, pero realmente no es genética, no se hereda. Entonces, la predisposición genética tiene que estar ahí, pero luego hay disparadores, agentes externos, factores externos y sobre todo ambientales y tal, que algunos dependen del estilo de vida, pero la mayoría no. Entonces, Vale. es eso. Tenemos desde la vacunación, desde la exposición a tóxicos, desde un montón de cosas, Claro. factores de estrés, un montón de cosas que pueden activar ese ataque autoinmune, pero la predisposición genética la tienes que tener. Vale. Bueno, en el caso de, sobre todo eso, de esa diabetes tipo 2 y bueno, que hay factores, como has dicho, que en la diabetes tipo 1, pues que también es multifactorial y que no se puede explicar únicamente por una causa. Para decirle un poco a las personas, ¿cuáles serían los factores de riesgo para sufrir una diabetes? Vale. Los factores de riesgo en una diabetes tipo 1, pues, a ver, hay factores de riesgo, sobre todo a nivel de genes, de predisposición genética, ¿no? ¿Sí? De genes, por ejemplo, los HLA, se llaman, pues esos aumentan, pero luego al final, como ves, la genética no es demasiado relevante, hay que ir haciendo. Eso es para que esas personas que tengan predisposición genética, pues que no se miden, que no les miren la glucemia una vez cada 20 años, sino que estén al tanto con ellos, porque cuanto antes pilles eso, más lo vas a poder ralentizar y vas a evitar debuts muy bestias. Porque hay Lo mucha que pasa gente es que quién sabe, perdona, no, quién sabe a nivel genético si tiene esa predisposición. Al final yo Claro, creo que nadie lo sabe, ¿no? sí, esto es solo
se le suele hacer pues, en familias donde la diabetes tipo 1 pues, es más vinculante, ¿sabes? Vale. Está claro que a ti y a mí, bueno, a mí igual sí, porque tengo muchos antecedentes, pero a ti igual no te lo van a hacer, ¿no? Pero sí, para Claro. eso para la gente que se supone que es hereditaria, ¿no? Pues Sí, para esa persona. que ya hay casos en la familia de Sí, diabetes. sí, Vale. sí, sí. Pero a ver, eso es la teoría, luego lo que se hace es otra cosa, ¿no? Pero sí. Y Vale. luego para la tipo 2 realmente, pues hay muchos factores de riesgo y si te pones a pensar, pues casi todo el mundo los va a tener, ¿no? Mira, una es pues la acumulación de grasa visceral Ujú. y ya, a ver, el propio sobrepeso y obesidad pues ya se vincula, ¿no? Pero a ver, a mí me Sí. gusta más decir grasa visceral porque ya sabes lo que el peso, ¿no? Que el peso no es representativo de tu composición corporal. Pero eso por un lado. Luego la falta de músculo, ¿vale? Súper importante. Para mí, de las más importantes. Después está el sedentarismo, Vale. Ujú. la mala nutrición, el estrés oxidativo, o sea, tener inflamación crónica en general, y eso es principalmente los principales. De forma más Vale. general, lo principal es la acumulación de grasa de forma crónica, o sea, mantener superávit de energía de forma crónica y sedentarismo. Eso es las dos principales. Pero a ver, Vale. luego también el factor genético pues tiene cierta relevancia, la predisposición Ujú. en la diabetes tipo 2. Incluso te diría que más que en la tipo 1. Vale, vale, vale. Pero sí, pero principalmente lo que hay que entender es que es eso, que es una enfermedad de estilo de vida 100% prevenible y bueno, 100%, 90 y pico por ciento, igual hay casos raros, ¿no? Ujú. Pero es prevenible e incluso es reversible en muchos casos también. Vale, vale. Mira, Yenol, entonces, bueno, pues una persona que imagínate que no tiene casos en la familia de diabetes y no se hace control de glucosa ni analíticas a menudo ni nada, ¿cómo puede saber si esa persona está sufriendo un principio de diabetes o una diabetes? Sí, en el caso de que sea diabetes tipo 1 pues lo vas a tener fácil porque la glucosa se va a disparar más, ¿no? Porque Ujú. no tienes insulina. Entonces ahí sí vas a ver la sintomatología típica de la diabetes, ¿no? Que llaman las P's de la diabetes, que es polidipsia, polifagia, poliuria, bueno, prurito, bueno, ahora te lo explico fácil. Mira, al Vale, final es sí. que pierdes peso, pierdes mucho Ujú. peso y la gente se pone contenta, ¿no? Uy, qué de peso he perdido. Pero tú siempre que pierdas peso de forma injustificada o de forma no intencionada, no es buena señal, ¿vale? Ujú. Entonces, lo primero es perder peso. Luego después, tener mucha sed, mucha sed, como una sed insaciable. Vale, Luego, orinar muchísimo, ¿vale? sí. Esto es porque esos niveles altos de glucosa, tu riñón intenta excretarlos por orina, Ujú. porque no tiene manera de eliminar esa glucosa, y entonces orinas mucho y esto hace que luego te dé mucha sed porque te deshidratas, ¿no? Después, prurito, que son algo, esto le pasa a algunas personas, que son picores, ¿no? Como en la piel. Vale. Y luego mucha hambre, como un hambre también insaciable. ¿Por qué? Porque esta pérdida de peso se ocasiona porque tu cuerpo no puede absorber bien los nutrientes, porque la insulina también sirve para eso, para absorber los nutrientes de la comida y de todo. Entonces lo que vas a hacer es que vas a perder muchísimo peso, es muy catabólico tener la glucosa alta y entonces eso luego te va a llevar a tener muchísima hambre también. Vale, vale, vale. Genial. Pues yo creo que son pues, síntomas pues, que son muy fáciles de Claro. detectar al final. Entonces, si Nada, hay alguno de estos o se combinan, pues sí, lo más seguro es que estés teniendo un principio de diabetes, ¿no? sí, y además es algo muy exagerado, ¿vale? Que no es un poco, no, es muy exagerado. Y luego puede también tener visión borrosa, cuando ya Ujú. se va muchísimo, mareos, Vale, de todo, ¿no? Entonces, vale. eso por ahí cuando es una tipo 1 especialmente. En la tipo 2 suele ser asintomática al principio, ¿vale? Suele ser asintomática al principio. Para que te dé síntomas estos síntomas de hiperglucemia normalmente son de glucemias a partir de 200. Entonces, una tipo 1 si te empieza a dar estos tipos de síntomas, una tipo 2 disculpa, si te empieza Sí, a dar estos tipos de síntomas es que vas ya pasadísimo, es que llevas con la diabetes mucho tiempo. mucho tiempo. Y esto lo sabemos por datos, por estadísticas, por estudios. Muchas personas tienen diabetes tipo 2 y están sin diagnosticar y no lo saben. Claro, y esto, bueno, luego lo hablaremos, pero puede tener problemas bastante graves, ¿no? Al final.
la muy, salud. muy graves, porque tú imagínate que no tienes medicación y ahora pues hablaremos de los problemas que pueden surgir, ¿no? Pero tú Mm, imagínate que necesitas medicación y que no te la estás tomando, ¿no? mm, Pues qué bien, o sea, se te va a ya, disparar la glucosa y es que la glucosa no es, o sea, a mí la gente me dice, es que sí, tengo el azúcar alto y es como lo más permisivo del mundo. Yo creo que yo creo que hay un permisismo a día de hoy todavía con la diabetes enorme, ¿no? Desde la población o igual que no se educa bien sobre esto. Pero ujú, tener la glucosa en 200 no es ninguna broma. Esos son ya, tatuajes que te van a quedar ya. Esa glucosa está desgastando las paredes de tus arterias, las está erosionando, está volviendo pues, a tu sangre más pegajosa y más arterogénica. Entonces, al final, no es ninguna broma tener glucemias de 200 o de 300 y luego yo, por ejemplo, he visto casos que como sean casos de diagnosticar en el que te diagnostiquen mal la diabetes tipo 1 y se piensen que tengas una diabetes tipo 2, que esto también pasa, porque la diabetes tipo 1 antes se decía que era de los niños, hoy en día sabemos que puede surgir a cualquier edad. Es más, el otro día salió un estudio, bueno, hace tiempo, una persona que debutó con 93 años, o sea, con wow, tipo 1. joder, Entonces, tú imagínate que tú eres mayor, esto yo lo veo mucho con mis clientes, ¿vale? Muchísimo. Eh, ujú, lo veo más de lo que podría parecer. Una persona que tiene 40, 50 años, entonces va al médico, tiene la glucosa alta y le dicen, uy, tienes diabetes tipo 2 porque como eres mayor, y se va a su casa, se empieza a tomar la metformina, pero resulta que era una diabetes tipo 1. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona lo que necesita es un tratamiento directo ya de insulina y le empiezan a dar una medicación que no es insulina, que lo único que hace es mejorar esa sensibilidad a la insulina, pero que no es insulina. Entonces, ¿qué ya, pasa? Que ya, los valores se les disparan. Igual ujú, están un año en 200 y en 300. Son personas que igual, debido a ese error, pues yo he conocido un caso que ha desarrollado pues neuropatía con la broma o ya, cualquier otro problema. Entonces, son cosas serias porque esos valores de hipoglucemia, si no los tienes controlados, una diabetes muy guida, ujú, descontrolada, puede destrozarte en muy poco tiempo. ¿Sabes? ya, 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 Si es un descontrol muy, muy grande. Entonces, esto es importante. Hay mucha gente por ahí con valores de 200 y de 300 y eso no puede ser. Eso claro. hay que primero concienciar a esa gente, porque es que igual hay gente que le tiene hasta miedo a los medicamentos, porque ya sabes lo que es hoy Internet, ¿no? Te tomas Sí, esto y te efectos destroza los riñones. secundarios. Sí, Mm, sí. Y lo que realmente te destroza los riñones y te destroza la salud es tener la glucosa alta. Eso, lo último. ya, 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 ya. Vale, pues una vez más o menos imaginemos que ya está bien diagnosticada, que la persona ya sabe qué tipo de diabetes tiene. ¿Cuál sería el tratamiento que hay que seguir? Porque me imagino que será, claro, diferente, ¿no? Dependiendo del tipo. ¿Qué tratamiento habría que seguir en este caso? Claro. Eh, en la tipo 1 nada más que te diagnostican insulinonización, o sea, terapia de insulina, sí o sí, Ujú, y de por vida, ¿vale? O sea, tratamiento de insulina, normalmente se empieza a empezar con insulina lenta y luego se aplican las dos, lenta y rápida. Pero vale. necesitas insulina, tienes que inyectarte insulina de forma exógena. Porque Punto. tu organismo no segrega esa hormona, entonces con lo Sí, cual, o la insulino empieza a dependiente. segregar muy poco. Muy Todavía no has poco. destruido el páncreas del todo y la segrega en mucha menos cantidad de la que necesitas. Bueno, déjame dar un matiz. En mucha menos cantidad de la compatible con la vida. ¿Vale? Vale, vale. ¿Sabes? Entonces vas perdiendo capacidad hasta que te quedas en cero, ¿no? Ujú, Normalmente, cuanto antes debutas, por ejemplo, los niños, esta destrucción es mucho más rápida, porque el sistema inmune está a tope, ¿no? No es lo mismo que cuando sí, ya tienes 50, 60 años o 93 años, que esa destrucción es más lenta, pero se hace y pierdes todo por completo. Entonces, eso es lo primero, insulina, ya. Y la tipo 2, aquí hay, pues lo que se suele hacer es, al principio, lo que se suele decir es la base es el estilo de vida, ¿no? O sea, lo que llaman, realmente no lo llaman estilo de vida los médicos, lo llaman dieta y ejercicio, ¿vale? vale. Pero ¿qué pasa? Que sí, esto es lo que se dice y es lo que se recomienda. Pero a ver, hacer dieta y ejercicio, no sé, ¿crees, Muy Ernesto, general, ¿no? que luego la gente tiene las herramientas para desarrollar esto de forma óptima? Porque luego muchas veces tú empiezas con la terapia farmacológica y si haces dieta y ejercicio bien, dejas de necesitar los medicamentos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que lo recomiendan y que de hecho lo hacen, pero que luego no hay herramientas ni a nivel de sistema.
de salud, porque tienen que intervenir otros profesionales. Y bueno, Ernesto, te recuerdo que tú y yo somos CAF, no estamos considerados ni siquiera pues, profesionales sanitarios, ¿no? Somos Ujú. otra cosa. Entonces, eso por ahí. Y es que imagínate, ¿cómo coño va a conseguir una prescripción de ejercicio una persona con diabetes en un hospital o en un centro o donde vaya, si realmente ni siquiera los profesionales del ejercicio estamos considerados profesionales sanitarios cuando una de las partes del tratamiento, de la base, dieta y ejercicio? Pues no sé, si tú me lo explicas, igual lo entiendo. Todavía, yo creo que todavía no tiene explicación, pero esperemos que en un futuro próximo cambie la cosa. Pero toda la razón, vamos. Sí, y luego, pues eso, el tratamiento con la D2 pues son antidiabéticos orales. Normalmente el más Ujú. usado es la metformina, que es un tratamiento que al final lo que busca es no te aumenta el riesgo de hipoglucemia. La diabetes tipo 2 hay poco riesgo de hipoglucemia Vale. y lo que hace es mejorar la sensibilidad a la insulina. Entonces, Ujú. eso, es el típico que se suele utilizar. Aunque bueno, Vale. hay algunas personas que le puede dar efectos secundarios y lo sustituyen por otro, pero en regla general es el que mejor suele funcionar para todo el mundo y es como se suele empezar, con antidiabético oral y recomendación de dieta y ejercicio. Ajá. Vale, tú antes has dicho, Enol, bueno, ya sabemos cuáles son los factores de riesgo o cuáles son los síntomas que hay que tener en cuenta para saber si estás padeciendo un principio de diabetes, una diabetes. La hemos diagnosticado, tenemos el tratamiento. Antes has dicho que puede ser reversible la diabetes. Entonces, esto es cierto, es decir, hay personas que son diabéticas y que dejan de serlo. Claro, este es un tema que es un poco matizable, ¿no? Es un poco de letra. Mira, la tipo uno, pues a día de hoy hay terapias innovadoras que por un tiempo limitado consiguen remitir la sintomatología, pero que luego es con unos efectos secundarios descomunales y que no lo consiguen a largo plazo. O sea, la diabetes tipo uno no se puede, ¿vale? Vale. Que son terapias inmunomoduladoras, cosas que yo creo que son incluso peores que el hecho de tener diabetes. Entonces, de momento la tipo uno no tiene ni cura, ni forma de revertirla, ni nada, ¿vale? Luego, la tipo 2 sí, porque, a ver, la tipo 2 es una enfermedad de estilo de vida, Vale. ¿vale? Entonces, si tú estás haciendo algo que te está causando los daños y lo dejas de hacer y haces cosas adecuadas, pues la lógica te dice que sea reversible, ¿no? Pero, ¿cómo es un poco más en profundidad esto? Pues es muy sencillo. Normalmente, lo que dice la literatura científica, ¿vale? Luego te digo yo lo que yo veo, ¿vale? Ujú. Pero la literatura científica te dice que es reversible, o sea, que la palabra reversible no se utiliza mucho, sino remisión, Vale. que se puede remitir. ¿Y Remite. qué es remitir? ¿No? Porque hay que hablar, para diferenciar lo que es cura de remisión, pues habría que tener esos conceptos claros. Remisión es, a mí me gusta más hablar de remisión que de cura. Yo cura no lo suelo mencionar. Si me sigues en redes, yo, o sea, la gente me dice que soy el Jesucristo de la diabetes porque curo la diabetes, pero no es verdad. Yo puedo ayudarte a remitir la sintomatología en el caso de que estés en un buen punto y en el que quieras hacerlo y que estés comprometido, ¿no? Pero mira, la remisión es lo siguiente. La remisión es que tú tienes los niveles de glucosa altos, tienes diabetes, en definitiva. Si tienes más de 126 en ayunas, pues tienes diabetes, ¿no? O bueno, Ujú. o 6,4 de hemoglobina glicosilada. Pues si tú tienes diabetes, la remisión sería que tengas la glucosa en valores normales, ¿de acuerdo? Sí. Y, pero que sea sin utilizar medicación Sin y ayuda. llevando una dieta más o menos estándar en cuanto a aporte de hidratos de carbono. O sea, Vale. eso sería la remisión. La remisión no es no como nada de hidratos y tengo la glucosa normal sin medicamentos. No, remisión sería que puedes comer hidratos de carbono, que los toleras, que los metabolizas sin medicación. Es decir, que has Vale. reestructurado, mejorado ese metabolismo de los glúcidos, ¿no? Vale. Entonces, eso sería la remisión. ¿Se puede conseguir? Sí. ¿Qué dice la literatura? Pues la literatura dice que sobre todo se centra mucho en el peso. Se centra en pérdidas de peso de 14 a 16 kilos, consigue la remisión de la diabetes tipo 2 en un 84 y pico por ciento de los casos. ¿Vale? Entonces, esto se ve sobre todo en personas que tienen menos de 6 años de diagnóstico. Ujú. Pero eso, yo lo veo con gente de más data, de diabetes de más evolución, se puede remitir, ¿eh? Es más, dentro de mi perfil
os vais a las historias destacadas y veis la primera parte de clientes y ahí tenéis testimonios de gente que ha remitido la diabetes con nosotros, ¿vale? Ujú. Y se puede hacer y de forma más sencilla de lo que parece. Pero, ¿qué pasa? Que estos 16 kilos realmente son lo que determina la ciencia en base sobre todo pues a dietas restrictivas, a dietas de batidos, a operaciones de cirugía bariátrica, ¿no? Que al final son la forma que tienen de asegurarse de que la gente va a perder una cantidad de peso descomunal. Pero yo lo que he visto en la práctica, pues Ernesto, es que se puede revertir en vez de, por ejemplo, en personas con sobrepeso, en lugar de perder 16 kilos, con perder 4 o 5, si entrenas la fuerza a la vez, ya vale, porque vas a Vale, perderlo en forma de grasa, que es lo que te interesa, perder grasa interesante. visceral y aumentar el músculo. Entonces ahí ya se consigue, incluso en personas que no ni siquiera pierden peso y la revierten igual. ¿Por qué? Ajá. Porque no todo el mundo, está claro que es un factor de riesgo la obesidad para el desarrollo de diabetes, pero la, la obesidad no es no es el único camino que te lleva a la diabetes tipo 2. Entonces, Ujú. si tú tienes diabetes tipo 2 por falta de músculo, si pierdes peso no la vas a revertir seguramente. O la vas a revertir, pero a un muy alto precio, ¿no? Que es al Ujú. perder masa muscular y al poco tiempo pues vas a tener diabetes otra vez y peor. Porque al final, si tu cuerpo, si tus músculos dejan de ser capaces de oxidar glucosa, por mucho que pierdas grasa, pues al final te augura un mal futuro en cuanto a salud. Claro, claro. Porque es que hay diabéticos tipo 2 que no tienen sobrepeso, es decir, que tienen grasa visceral, pero no están obesos. Entonces, al final, pues ese componente de pérdida de peso corporal es muy genérico y a lo mejor pues no es lo más Claro. profesional, ¿no? Lo más De técnico. hecho, incluso hay personas con diabetes tipo 2 que ni siquiera tienen mucha grasa visceral, Ujú. mucha, ¿vale? Que es más falta de músculo, que es más sarcopenia pura, ¿sabes? Ya. Que Ujú. tienen muy poco músculo, entonces no toleran hidratos de carbono y además eso. Y sobre todo lo que se ve es en estas personas al principio, cuando estás al principio, que hay una gran infiltración de grasa dentro de los músculos, ¿no? Lo que se denomina por lipotoxicidad. Eso es lo que va generando pues esa resistencia a la insulina en el músculo y hay muchas personas así. Y luego eso, muchas personas tienen hígado graso y no son personas obesas, Obesas. aparentemente, ni tal. Entonces, por ahí vienen muchas veces los tiros. Y luego también otra cosa de la que se habla poco es la acumulación de tóxicos. Los tóxicos generan inflamación y la inflamación resistencia a la insulina también. O sea que no es solo blanco o negro, aquí hay muchas cosas Ya, que ya, ya. afectan.